tardes, jóvenes. ¿Me pueden confirmar si se ve y se escucha bien, por favor? Ya. Entonces, nos habíamos quedado en la anterior clase en lo que venía a ser el detalle de la zapata número 2, ¿no? En lo que habíamos analizado en vista en planta las armaduras, tanto en un sentido como en el otro. Y teníamos acá otro tipo de armadura un poco menor, debido a que esta es una zapata rectangular, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Así que ya después de esto viene a ser la parte de lo que es la comprobación de los esfuerzos, ya, a corte de la zapata número 2. O sea, vamos a ir haciendo las verificaciones que podría llegar a pedir el ingeniero, aunque generalmente no lo suele pedir, pero de todas maneras, por si acaso lo que vamos a hacer es analizar estas verificaciones, pues, ¿no? Ya. Una de las verificaciones que vamos a hacer primero va a ser para la zapata central. Vamos a analizar y hacer la comprobación del esfuerzo de corte. Así que vamos analizando, pues, ¿no? Las vista en planta, esta es al final la zapata que tenemos, de 400 por 465 centímetros, ¿ya? Así que esta distancia del A sub 0 viene a ser el ancho de mi columna. Al inicio del ejercicio van a darse cuenta ustedes de que el ancho de mi columna es de 60 por 60, ¿ya? Y para yo hacer mi comprobación de corte, necesito encontrar el esfuerzo generado por esta tensión del suelo rectangular. Y habíamos dicho que analizamos esta zapata como empotrada, ¿no ven? Como si tuvieran voladizo. Entonces yo tengo que analizar el cortante a una distancia que va a ser igual a la altura útil, ¿ya? Y ahí vamos a comprobar tanto la resistencia como el esfuerzo generado en la zapata, pues, ¿no? Así que esta viene a ser la fórmula que vamos a necesitar para hacer la verificación. Esto de aquí lo sacamos del libro, ¿ya? Para hacer la verificación al corte, comprobación al esfuerzo de corte de una zapata aislada, necesitamos aquí cuánto es la carga que actúa, ¿ya? El cortante de diseño que va a actuar. Y esto de aquí tiene que ser menor al cortante resistente, pues, ¿no? Así que eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, voy a tener aquí dos tipos de esfuerzo de corte, en un sentido como en el otro. Si fuera una zapata cuadrada, cualquiera de los dos sentidos sería lo mismo, pues, ¿no? Así que sería indiferente esta formulita acá, sea la distancia A o la distancia B. Pero en este caso acá que tenemos una zapata rectangular, yo me estoy yendo a analizar el lado más desfavorable, ¿ya? Para el lado más desfavorable, estoy haciendo aquí que la resistencia del hormigón sea menor, ¿ya? Esta resistencia está en función del ancho A y de la altura útil, ¿ya? O también por acá por el ancho B, porque aquí en el análisis de este dibujo está analizando el lado B en función de la altura útil. Si aquí nosotros nos ponemos a analizar en este lado, en este vuelo de acá, ¿ya? En este vuelo de aquí, va a ir disminuyendo la altura útil de manera más gradual, ¿no ven? Pero a la vez, aquí el ancho A, mientras más largo es la altura útil, va a ser mayor el ancho A. Mientras más corto sea la altura útil, el ancho A va a ser menor, ¿no ven? Entonces, este ancho A va a ser de todas maneras mucho menor que este ancho B, ¿ya? Así que eso es lo que estoy haciendo aquí en la resistencia del hormigón. Estoy haciendo que el ancho, estoy haciéndolo en función del ancho A, ¿ya? Porque ese me va a dar una distancia menor que me va a disminuir aquí la resistencia del hormigón. Por eso es que estoy yéndome con esa comprobación de ahí. Y aquí, las cargas de corte, el esfuerzo de corte, está en función del, como vemos aquí en los apuntes,
¿ya? Si yo analizo aquí el ancho B, los otros datos voy a tener el ancho A, ¿no? Todos están en función del ancho A. Por eso es que si yo aquí voy a analizar el ancho A para la resistencia del hormigón, para los esfuerzos tiene que ser el contrario, pues, ¿no? El lado B, ¿ya? Por eso es que aquí cambia eso, ¿ya? Por eso es que yo lo estoy haciendo variar de esa manera. Ahora, esta formulita de acá, yo necesito el ancho B, lo tengo, el B sub 0, lo tengo, la altura útil, esta altura útil no la tengo todavía, ¿ya? Así que tengo que encontrar cuánto va a ser la altura útil para este análisis del esfuerzo de corte. La altura útil va a estar en función, mi zapata que yo ya la tengo definida, ya realicé todos los esfuerzos de las armaduras, así que la altura útil va a ser igual al H sub Z. El H sub Z de esta zapata central era de 105 centímetros. A eso le tengo que restar los 5 centímetros del recubrimiento geométrico, ¿ya? Y le tengo que restar la armadura, ¿ya? Para aquí, en la armadura, ¿ya? Para esta armadura de acá, yo tengo que analizarlo según donde estoy haciendo el corte, pues, ¿no? Para ver la altura. Aquí tengo que saber el cortante que va a estar a una cierta altura, a una cierta distancia que va a ser la altura D, ¿no ven? Así que si estoy partiendo de aquí hasta acá, tengo que hacer un corte. Hago un corte y voy a tener de esta manera la sección transversal, donde voy a tener reflejado el ancho B. Aquí en el ancho B me voy a dar cuenta que la altura útil va a estar en función del fierro de ese lado, pues, ¿no? Ahora, generalmente en zapata, lo que nosotros hacemos es colocar la armadura inferior en el primer asentamiento, ¿no? Al sentar primero mi armadura, viene a ser en el lado más corto. O sea que aquí lo veríamos en una vista en corte, puros puntitos. Y encima de esa armadura más corta, que es el lado A, va a ir la armadura en el lado B, y es la que nosotros tenemos acá expresada, ¿ya? Así que en este sentido, vemos nosotros la armadura en el lado B, en el sentido del lado B. Así que abajo de esta armadura en el lado B está la armadura más corta, que viene a ser la del lado A. Por eso que aquí yo le resto primero el diámetro de la armadura en la dirección de A, que viene a ser un fierro de 16, lo que hemos colocado. Y para llegar a su centro de gravedad de esas armaduras, en el lado B, yo tengo que restar igual el diámetro de la armadura en el lado B, dividido entre 2, para llegar a su centro de gravedad, ¿ya? Así que, de esa manera, entonces, al hacer la operación, tenemos que es 97.6 la altura útil. Ahora, la formulita también me dice que yo necesito la tensión del suelo última, ¿ya? ¿Cómo encuentro la tensión del suelo última? Lo hago a través de la carga normal última dividido entre el ancho A y el ancho B, ¿ya? Y la normal última va a estar en función de gamma, el factor de mayoración, por el n sub 2, ¿ya? Así que el factor gamma para este ejercicio habíamos encontrado que era 1.36 y el n sub 2 era un dato de la carga que le llega a la columna de 240 toneladas. Eso lo divido entre el lado A, que son 4 metros, y el lado B, que son 4.65 metros. Y eso me va a dar 17.548 toneladas por metro cuadrado. Al llevarlo a kilopondios es 1.755 kilopondios por centímetro cuadrado. Ahora, el A sub 2 viene a ser este de acá, ¿ya? Este es el A sub 2. Así que el A sub 2 yo lo estoy encontrando de una manera como una ecuación lineal, ¿ya? Es como si fuera una ecuación lineal, porque gradualmente yo tengo aquí que va aumentando esto, va aumentando gradualmente, ¿ya? Así que de esa manera es que yo estoy encontrando aquí el A sub 2, que al final me sale esta formulita de acá, para encontrar el A sub 2, que viene más que todo de una relación de una interpolación más que todo, o la ecuación de la recta, ¿ya?
De aquí lo despejé y lo anoté directamente que el A sub 2 va a ser igual a la distancia A menos el A sub 0, ¿ya? Por el vuelo, dividido entre el vuelo. Dividido entre el vuelo, que este vuelo yo lo tengo acá, lo conozco, cuánto vale este vuelo. Lo habíamos calculado al inicio del ejercicio, ¿ya? Por la altura útil. La altura útil, esta distancia, que es la que ya enviamos acá, más el A sub 0, ¿ya? Que viene a ser el ancho de la columna. Esto de aquí yo lo saqué de la ecuación de la recta y lo coloqué directamente ya despejado, ¿ya? De aquí, entonces tengo yo que el lado A son 400 centímetros, menos el A sub 0 son 60 centímetros, dividido entre el vuelo, que es 202.5 centímetros, por la altura útil, que son 97.6 centímetros, más el A sub 0, que son 60 centímetros. Y eso me da igual a 223.9 centímetros, que viene a ser el A sub 2. ¿Ya? De ahí, yo necesito ahora encontrar el D sub 2. Necesito encontrar el D sub 2, que viene a ser esta altura útil de acá, ¿ya? Como nuestra zapata es tronco piramidal, la altura útil va a ir variando linealmente, pues, ¿no? Según la distancia donde yo quiero encontrar cuánto vale el D sub 2. Entonces, yo lo estoy encontrando esta D sub 2 a través de una relación de triángulo, donde tengo aquí cateto opuesto. Bien, yo estoy haciéndolo en función de este triángulo de acá, que está aquí segmentado. El cateto opuesto viene a ser el H sub z, porque yo sé que desde aquí hasta el inicio de mi zapata es H sub z. A eso yo le resto el H sub 0, que es este pedacito de acá, y así voy a tener este cateto opuesto. Entre el cateto adyacente, ¿no ves? Que es el vuelo menos 10 centímetros, porque yo tengo acá una pestañita de 10 centímetros. Y el vuelo llega hasta aquí, así que ese viene a ser mi cateto opuesto. Y eso lo igualo a este otro pedacito de acá, ¿ya? No el total del D sub 2, pero voy a utilizar el D sub 2 como un artificio para encontrar cuánto vale ese cateto opuesto, ¿ya? Así que mi cateto opuesto viene a ser desde donde está segmentado hasta donde está la línea, pues, ¿no ves? Así que esa es la distancia del cateto opuesto, ¿ya? Y yo lo voy a encontrar artificialmente con el D sub 2. Así que cateto opuesto es D sub 2, ¿ya? Y le voy a sumar aquí el diámetro de esta barra en la dirección en B, dividido entre 2, ¿ya? Y le voy a sumar el diámetro que va a ir aquí abajo, en el lado más corto, ¿ya? El que habían aumentado, el que le había restado acá. Y le voy a sumar el recubrimiento geométrico. Con eso voy a llegar hasta aquí, hasta el punto más bajo de mi zapata, ¿ya? Y ahí le voy a restar el H sub 0, todo el H sub 0, y ya voy a tener el pedacito donde está la línea segmentada hasta esta línea inclinada, ¿ya? Ese viene a ser entonces mi cateto opuesto. Y ya mi cateto adyacente, ya viene a ser, conozco aquí todo el vuelo, y yo quiero saber, yo tengo que restar, quiero saber cuánto es el cortante en este punto acá, donde está la altura útil, ¿ya? Entonces, si esto es la altura útil, donde yo quiero encontrar el cortante, lo que va a quedar restando viene a ser el vuelo menos la altura útil, como tenemos acá. Así que ese es mi cateto adyacente, la distancia desde aquí hasta acá, ¿ya? Y queda de esa manera. Así que de aquí yo despejo el D sub 2, ¿ya? Y el D sub 2 entonces va a ser despejando todo esto de acá, de esta manera, ¿no ven? H sub z menos H sub 0, dividido entre el vuelo menos 10 centímetros, y esto lo paso a multiplicar, el vuelo menos la altura útil. Este que está sumando le paso a restar, sumando pasa a restar, sumando pasa a restar, y el que está restando pasa a sumar. Entonces aquí ya reemplazo todos los valores que he mencionado anteriormente, y me va a quedar que el D sub 2 es 65.7 centímetros, ¿ya? Así que ya me queda nada más que reemplazar en la fórmula. Tengo aquí el ancho B, que son 465 centímetros, menos el B sub 0, que son 60 centímetros, más 2 veces la altura útil, que son 97.6 centímetros, dividido entre 2.
por la distancia, que son los 400 centímetros, por la tensión del suelo última, que es la que había encontrado acá, 1.755. Y esto tiene que ser menor o igual a 0.75, phi para corte 0.75 por 0.53 por la raíz cuadrada de f', que es 210, por el A sub 2, que ya lo había encontrado, que es 223.9 centímetros, por la altura útil sub 2, que ya lo había encontrado, 65.7 centímetros. ¿Ya? Uy, aquí me equivoqué, entonces parece. El D sub 2. Sí, me equivoqué aquí, yo coloqué la altura útil total. ¿Ya? Entonces esto de aquí yo lo voy a corregir. ¿Ya? Esto de aquí yo lo voy a corregir. Y ya se los voy a mandar corregido. ¿Ya? Pero no creo que varíe mucho. ¿Ya? Porque aquí el cortante es igual a 73.639.8 kilopondios. Y esto tiene que ser menor o igual a toda esta operación de acá, que con esta altura útil la tengo que hacer variar. No sé cuánto saldría, a ver si alguien lo puede calcular. Bueno, yo ya lo calculé, sale aquí 84.735. Ya sigue siendo todavía mayor que los 73, así que va a cumplir. Ya, esto yo lo voy a corregir y lo voy a volver le voy a sacar foto otra vez y se los voy a mandar ya corregido, ¿ok? El D sub 2 viene acá, en vez de 97, 65. Pero ese sería el procedimiento entonces para la comprobación del esfuerzo de corte. Otra comprobación que podría necesitar es la comprobación al punzonamiento, ¿ya? Vamos a hacer la comprobación al punzonamiento de la zapata número 2. Para el punzonamiento yo necesito el cortante último, ¿ya? El cortante último tiene que ser menor o igual a phi por 1.06 por la raíz cuadrada de f' c por el a sub c, ¿ya? Eso igual está aquí en el libro. Comprobación al punzonamiento, aquí tenemos la fórmula, ¿ya? Donde el cortante último, igual aquí está en el libro eso, es igual a todo esto de acá, ¿ya? A por B menos el A sub 0 más la altura útil, ¿ya? Esta altura útil de acá, yo la voy a comprobar, ¿ya? Porque yo estoy viendo acá que tengo que irme al lado más desfavorable, ¿ya? El lado más desfavorable va a ser en función de donde la altura útil sea menor generalmente, ¿ya? Así que donde va a ser, bueno, aquí es mayor, ¿no? Era en función del cortante último AB menos el A sub 0. Está en función del A sub C. Y el A sub C está en función del perímetro por el D sub 3, ¿ya? El D sub 3 está en función de... Estoy buscando yo donde el D sub 3 sea el menor, o sea, la situación más desfavorable, ¿no ve? Para ver yo dónde va a ser la situación más desfavorable, más o menos me tengo que ir viendo dónde va a ir disminuyendo a una mayor velocidad la altura útil, que eso va a estar en función del lado que sea más corto, pues, ¿no? Del lado que sea más corto.
Donde el lado sea más corto generalmente, que es este de acá, la distancia en el lado A, en la distancia A, este lado de acá más corto, este vuelo más corto, va a ir disminuyendo de una manera más rápida la altura útil, ¿ya? Esta altura útil, como va a ir disminuyendo de una manera más rápida, yo me estoy agarrando la situación más desfavorable, el lado A, ¿ya? Entonces todo lo voy a hacer en función del lado A, en este caso acá. Mientras que en la comprobación del cortante lo hice en el lado B, la situación más desfavorable. Así que, ya sé entonces que el cortante último tiene que ser igual a A por B menos el A sub 0 más la altura útil. La altura útil en función del lado más desfavorable, que es mi A sub, en mi lado A, ¿ya? La dimensión A. Así que esta dimensión A, va a estar en la armadura más corta, pues, ¿no ves? Va a estar la armadura más corta ahí. Como está en ese sentido la armadura más corta, mi nueva altura útil va a ser igual al h sub z, ¿ya? Desde aquí hasta la parte más baja, menos el recubrimiento geométrico, que son los 5 centímetros. Menos, como la armadura más corta va abajo, directamente va a ser el diámetro de ese fierro dividido entre 2. ¿Listo? 1.6 centímetros dividido entre 2. Y eso me va a dar 99.2 centímetros. Así que mi cortante último va a ser igual a esta formulita de acá, donde, esta de acá, ¿no ves? Donde era 400 centímetros el lado A, el lado B son 465, menos el A sub 0, que son 60 centímetros, más la altura útil, que son 99.2 centímetros, por el B sub 0, que son 60 centímetros, más la altura útil, que son 99.2 centímetros. Todo eso por la tensión última, que es 1.755 kilopondios por centímetro cuadrado, que eso habíamos encontrado anteriormente. Y eso me da un cortante último de 281.950.2 kilopondios. Ahora tengo que encontrar el área crítica, ¿no? Que va a ser igual al perímetro por el D sub 3. Y el perímetro crítico va a ser igual a 2 por el A sub 0 más D más 2 por B sub 0 más D. 2 más 60, bueno, 2 por 60 más 99.2 centímetros, más 2 por 60 más 99.2 centímetros. ¿Ya? De aquí entonces el perímetro crítico me sale 636.8 centímetros. Ahora necesito encontrar el D sub 3. De la misma manera, yo lo hago en función de este triángulo que tengo segmentado acá, donde el cateto opuesto es esta línea segmentada, que es el H sub Z menos el H sub 0. Y el cateto adyacente viene a ser aquí el vuelo menos los 10 centímetros que yo dejé de pestaña, ¿ya? Y eso lo igualo con el cateto opuesto de esta línea de acá, que voy a utilizar el D sub 3 como artificio. El cateto opuesto, que va a ser D sub 3 más el diámetro de la armadura en el lado A dividido entre 2, más el recubrimiento geométrico, y con eso llego hasta aquí abajo. A eso le resto el H sub 0 y ya voy a tener la distancia de la línea segmentada hasta la línea inclinada. Y el cateto adyacente viene a ser el vuelo menos de medios, porque yo aquí el perímetro crítico está en función de medios, ¿ya? De medios, acá igual. Así que de aquí yo despejo el D sub 3, ¿ya? Que va a ser igual a todo esto. Reemplazo y el D sub 3 me sale igual a 81.9 centímetros. Así que el área crítica va a ser igual al perímetro crítico, que es 636.8 centímetros, por los 81.9 centímetros. Y eso me da 52.153.9 centímetros cuadrados. Con eso ya puedo hacer la verificación, pues, ¿no? Ya tengo todo. El cortante último es igual a 281.950.2 kilopondios. Y esto tiene que ser menor o igual a 0.75 por 1.06 por la raíz cuadrada de f'(c), 210, por el área crítica, ya que es los 52.153.9 centímetros cuadrados. Así que aquí me da 281.000
950.2 kilopondios. Y esto tiene que ser menor o igual a los 600.846.5 kilopondios. Por lo tanto, cumple sin problema. ¿Ya? Por último, tenemos una comprobación más que viene a ser la comprobación a la adherencia de la zapata número 2, la aislada, donde tenemos aquí que está en función de que L' tiene que ser mayor o igual a L sub B. Si esto se cumple, entonces no necesita patillas, que viene a ser el doblez de las armaduras en la zapata. Y si L' es menor que L sub B, entonces sí va a necesitar patillas. Entonces, el L' viene a ser esta distancia acá, desde el borde de mi columna hasta el vuelo menos el recubrimiento geométrico. Así que, esa va a ser mi fórmula, pues, ¿no? El vuelo en A menos el recubrimiento geométrico, porque el vuelo en A es el lado más corto, el vuelo en B es más largo, ¿no ven? El vuelo en A, que son 170 centímetros, menos los 5 centímetros del recubrimiento geométrico, me da 165 centímetros, el L'. Ahora, el L sub B va a ser igual al FY dividido entre 3.5 gamma por el F'C por estos tres factores dividido entre CD más este factor de acá, y todo eso dividido entre el D sub B, que es el diámetro de la barra, por el D sub B. ¿Ya? Esa comprobación igual la tenemos acá. Ahora, en hormigones normales, lambda y estos tres factores son igual a 1. Eso me va a simplificar mi fórmula. Y el K sub TR igual es 0 para estos hormigones normales. El D sub B habíamos dicho que es el diámetro de barra en centímetros. Y el C sub D tiene que ser menor o igual a dos condiciones. El recubrimiento geométrico más el diámetro de las armaduras dividido entre 2. 5 centímetros el recubrimiento más 1.6 centímetros dividido entre 2 es igual a 5.8 centímetros. O la separación de barras dividido entre 2. En este caso, la separación de barras que estoy ocupando es cada 16 centímetros. Dividido entre 2 me da 8 centímetros. El menor de estos dos es el de aquí arriba, 5.8 centímetros. Y con eso, reemplazando todo esto de acá para hormigones normales, se me simplifica más la fórmula. Pero yo tengo una condición más, que el C sub D dividido entre D sub B tiene que ser menor o igual a 2.5. ¿Ya? Esa es la condición que dice aquí en el libro. Aquí está. Si la relación CD sobre DB es mayor a 2.5, se toma 2.5 para entrar a la fórmula. Dice que no puede ser mayor. ¿Ya? Entonces, yo verifico el C sub D de 5.8 centímetros dividido entre el D sub B, que es 1.6 centímetros, el diámetro de la barra, me da 3.625. Como este es mayor, no cumple, yo voy a adoptar el C sub D sobre D sub B igual a 2.5 centímetros. ¿Ya? Entonces, L sub B es igual a el FY de 5.000 kilopondios por centímetro, dividido entre 3.5 por la raíz cuadrada de F'C, por 1.6 centímetros el diámetro de la barra, dividido entre la relación que me da 2.5, y L sub B es igual a 63.1 centímetros. ¿Ya? Y con eso ya hago la verificación. El L', yo tengo que me salió aquí 165 centímetros. Y eso tiene que ser mayor o igual a L sub B, que me dio 63.1 centímetros. Sin problemas cumple, entonces no necesita patilla, no necesita el doblez acá de las barras. ¿Ya? Eso quiere decir. Y de ahí, también yo le preparé aquí las verificaciones para la zapata número 1, que es la zapata medianera. ¿Ya? Solo que para la zapata medianera necesitamos también hacer el dimensionamiento de las armaduras. ¿Ya? Esta zapata medianera está trabajando en conjunto con la viga de equilibrio. Como está trabajando en conjunto con la viga de equilibrio, no se dimensiona de igual manera las armaduras como si fuera una zapata aislada, ¿ya? Sino que en el sentido más largo, que es en el lado B, perpendicular a la viga de equilibrio, ahí sí tengo que dimensionar las armaduras como hemos visto en las zapatas aisladas. Pero en el sentido paralelo a la viga de equilibrio, ya vamos a ver que necesitamos hacerlo en función de una fórmula, nada más. Así que, para el diseño de la zapata número 1,
la armadura en la dirección en B, en el lado más largo, esta es su sección resistente, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver nosotros, la medianera, ¿ya? Para hacer el dimensionamiento de las armaduras, yo necesito, como hemos visto en las zapatas aisladas, la longitud de vuelo, ¿no ves? La longitud, yo estoy considerando como si fuera empotrada, ¿no ves? Entonces necesito la longitud del vuelo, que es igual al vuelo sub B, más el 15% del ancho de mi columna, en el lado B, ¿ya? En esta zapata medianera mi columna era de 40 por 40. Así que el 15% de 40 centímetros más el vuelo en B, que era más largo, me da 218.5 centímetros. Ahora el K sub B, ya vimos nosotros que es igual al N' dividido entre la dimensión donde estoy haciendo el análisis, que es el lado B. Y eso me da 126.549 toneladas dividido entre 4.65. No es el N sub 1, sino es el N', ¿no ves? Y eso me da 27.215 toneladas por metro. Con estos dos valores, y como yo considero como si fuera un voladizo, el M sub B y el momento va a ser igual al Q sub B de 27.215 toneladas metro por la longitud de vuelo al cuadrado, 2.118 metros al cuadrado. Todo eso dividido entre 2, porque yo lo estoy considerando como si fuera un voladizo, así como parecido a como está aquí, miren. Aquí, ¿no ves? Como si yo estuviera considerando acá un empotrado, así que esto me va a querer levantar, ¿no ves? Así que es un voladizo. Q por L al cuadrado sobre 2 directamente. Entonces, el momento me da 64.965 toneladas por metro. Ahora, como yo todavía no tengo las armaduras, voy a suponer que voy a necesitar un phi 16. Así que la altura útil sub B, en el lado B, va a ser igual aquí en la sección resistente podemos ver que el D sub P va hasta donde va la armadura más larga, ¿ya? Porque la armadura más corta no está trabajando casi, ¿ya? Solamente porque está en el lado de la viga de equilibrio. Por eso es que estoy colocando aquí esta armadura arriba, el lado más corto, mientras que el lado más largo está abajo, ¿ya? Esto es porque está trabajando más la armadura del lado más largo. Así que el D sub B es igual al H sub Z menos el recubrimiento geométrico menos la mitad del fierro que estoy adoptando, phi medio. Así que 110 centímetros menos 5 centímetros menos 1.6 centímetros entre 2 me da 104.2 centímetros. ¿Ya? Esa viene a ser entonces mi altura útil sub B. Ahora con eso yo ya puedo encontrar aquí el H sub 0. El H sub 0 yo lo voy a necesitar para la altura, el área mínima. Así que el H sub 0 viene a ser de aquí, de mi sección resistente. ¿Ya? De aquí yo sé que tengo aquí un rectángulo primero, que es el lado A por el H sub 0. ¿No ves? El H sub 0 era de 40 centímetros, el lado A era de 210. Más, aquí arriba tengo un trapecio. El trapecio viene a ser el lado mayor, que es el lado A, más esta distancia acá, que es el A sub 0 más 10 centímetros por la pestañita, dividido entre 2. Por la distancia que separa esas dos dimensiones, es el H sub Z menos el H sub 0, ¿ya? Y con eso ya tengo el A sub 0. Así que al reemplazar todos los valores, tengo un A sub 0 de 17.500 centímetros cuadrados, ¿ya? Así que con estos valores ya encuentro el área mínima, que tiene que ser mayor o igual a estas dos condiciones. Por flexión, 0.8 de la raíz cuadrada de F'C, que es 210, entre Fy, que es 5.000, por el A sub 0 más 10 centímetros. ¿Ya? El A sub 0, que es 40, más 10 centímetros, son 50. Por el D sub B, que es 104.2 centímetros, me da 14.38 centímetros cuadrados. Y por retracción y temperatura, 0.018 por 4.200 entre Fy, que son 5.000, por el A sub 0, que son 17.500 centímetros cuadrados, me da un área mínima por retracción y temperatura de 26.46 centímetros cuadrados. Así que esta va a ser mi área mínima. Ahora lo verificamos por flexión, con la fórmula del método simplificado. Para el momento B último, yo necesito mayorar con el factor gamma el momento sub B, 1.36 por 64.965
Llevándolo a kilopondrios por centímetro, se multiplica por 10 a la 5, me da 88.352 por 10 a la 5 kilopondrios por centímetro. Ese es mi momento último sub B. Dividido entre phi, que para fricción es 0,9, por el F'C, que es 2,10, por el A sub 0, que es 40 centímetros más 10 centímetros, por el D sub B, que viene a ser 104.2 centímetros, todo eso elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a 0.0861, el cual es mucho menor que el momento reducido límite. De aquí necesito ahora la cuantía, que es 0.85 por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento reducido entre 0.85. Y esto va a ser igual a 0.091. Así que el área de mis armaduras va a ser igual a W por el A sub 0 más 10 centímetros. ¿No ves? 40 más 10 son 50. Por el D sub B, la altura útil de 104.2 centímetros, por el F', que es 2,10, por el FY, que es 5000. Toda esta operación me da 19.91 centímetros cuadrados, el cual es menor que la armadura mínima, así que adopto la armadura como una armadura mínima de 26.46 centímetros cuadrados. Para la distribución y separación de barras ya sabemos que el máximo es de 25 centímetros. Así que primero pruebo con un phi 16, que va a ser el número, necesito primero el número de barras, que va a ser igual a la armadura que he calculado de 26.46 centímetros cuadrados, dividido entre el área de un phi 16, que es 2.01 centímetros cuadrados. Y esto va a ser igual a 13.2 barras, que lo redondeo al mayor, que son 14 barras. Así que mi separación va a ser igual al lado A, menos 2 veces el recubrimiento geométrico, menos un fierro, dividido entre el número de barras, menos 1. ¿Ya? Toda esta operación de acá me da 15.3 centímetros. ¿Ok? Y para un phi de 20, hago la verificación también con el número de barras, que es el área de un phi de 16, dividido entre el área de un phi de 20, perdón, el área de la armadura que he calculado de 26.46 centímetros cuadrados, dividido entre 3.14 centímetros cuadrados, me da 8.4 barras, y lo redondeo al mayor, que son 9 barras. Para ver la separación para este phi de 20, el lado A de 210 centímetros, menos 2 veces el recubrimiento geométrico, menos el phi de 2 centímetros, dividido entre el número de barras, que son 9 barras menos 1, me da 24.8 centímetros. Por lo tanto, el área de las armaduras en el lado B va a ser un phi de 20 cada 24 centímetros, lo que vamos a necesitar. Ahora, lo que les mencionaba, que la armadura en la dirección de A, el área de la armadura en la dirección de A tiene que ser mayor o igual directamente al área mínima, de 0.018 por 4200 entre FY del A sub 0. Ahora, el A sub 0 va a ser la mitad, ¿ya? Así como este, digamos, ¿no? Parecido a este. Suponiendo que aquí obviamente le falta la pestañita de 10 centímetros, pero el A sub 0 viene a ser esta mitad de zapata, ¿ya? Donde yo tendría aquí el H sub 0, ¿ya? El H sub 0, la altura, por la base. La base, que va a ser el vuelo menos el BW, dice. ¿Por qué? Porque aquí estoy restando el ancho de la viga. Ya aquí lo vamos a ver en el libro. Creo que hay un dibujito. Aquí está. Más o menos. ¿Ya? Tenemos que restarle esta sombrea de acá, que es el ancho de la viga. ¿Ya? De la viga de equilibrio. Donde el BW, para este ejercicio, la viga de equilibrio, adoptamos nosotros 30 centímetros. ¿Ya? Todo eso dividido entre 2 para yo tener la mitad nomás. Solamente esta mitad de acá. Más sería este trapecio de acá. ¿Ya? Donde sería el B menos el BW dividido entre 2 para yo tener la distancia de acá abajo.
B menos BW, ¿ya? Eso yo ya lo multiplico por la altura, ¿ya? Es como esta alturita de acá, que sería el h sub z menos el h sub 0. Todo eso dividido entre 2, ¿ya? Porque es como si la mitad nomás que necesito, ¿ya? Es como si yo estuviera haciéndolo un triángulo. Me esperan un rato, por favor. El A sub 0 va a ser igual a 2323.925 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, esto de aquí ya lo podemos reemplazar aquí en nuestra fórmula. Y eso me va a dar un A sub A de 36.17 centímetros cuadrados. Así que para la distribución y separación de barras, sabemos nosotros que el máximo es de 25 centímetros. Entonces, para un FI 16, el número de barras es igual al A sub A dividido entre el área de un FI 16 de 2.01 centímetros cuadrados y me da 18 barras. Entonces, la separación va a ser igual al vuelo en B, porque esto de aquí yo estoy agarrando solamente la mitad de mi zapata, menos 2 veces el recubrimiento libre, menos phi, dividido entre el número de barras menos 1. ¿Ya? Y eso me va a dar entonces 11.8 centímetros. Pruebo con un phi de 20. Ahora hay que cambiar el área de un phi de 20, 3.14, y me da 11.5 barras. Lo redondeo a 12. Y para la separación, el mismo criterio, solamente que aquí con un phi de 20, 12 menos 1, para el número de barras, me da 18.2 centímetros. Así que yo voy a adoptar un phi de 20 cada 18 centímetros. Porque ya probar con un phi de 25 ya se pasa de los 25 centímetros de acá. ¿Ya? Eso ya lo comprobé yo aparte. Así que esa es la armadura que estoy necesitando. Un phi de 20 cada 18 centímetros en el lado A y un phi de 20 cada 24 centímetros en el lado B. Una vez ya hecha la armadura, ya puedo hacer la comprobación al punzonamiento de la zapata número 1, la zapata medianera. Para el punzonamiento, aquí en el libro vemos, donde está aquí. Para la comprobación al punzonamiento vemos que necesitamos esta fórmula de acá, ¿ya? Donde yo me he percatado que más o menos debe haber un error aquí. Aquí, si vemos acá en la fórmula, esta excentricidad con este A', que están en centímetros, se anulan y van a quedar dimensionales. Mientras que aquí la carga entre el área me va a dar una tensión última, ¿ya? En cambio aquí, en función del F'C, yo voy a tener igual una tensión última. Entonces lo más seguro es que este A sub C esté de más en la fórmula. Así que, porque yo lo que voy a sacar aquí va a ser tensión, comparar tensión con tensión. Así que eso yo he cambiado en la fórmula, donde lo primero que necesito es el N última. La N última está en función de la tensión última y del A' y el B', tres cosas que no tengo. Pero la tensión última yo ya sé que va a ser igual a gamma por el N' sub 1 dividido entre A por B. Yo sé que es igual a esto. Así que 1.36 por 126.549 entre la distancia A de mi zapata medianera, que es 210, y la distancia B, que es 465, me da 17.625 toneladas por metro cuadrado, que si lo llevo a kilopondios por centímetro va a ser 1.763. ¿Ya? Y para el A', va a ser igual al A sub 0 más el D medio. Todo esto de acá es el A'. ¿Ya? Donde este A' está en función de la altura útil. Yo necesito entonces la altura útil. La altura útil va a ser entonces igual al H sub Z, ¿ya? El H sub Z, la altura de mi zapata, menos el recubrimiento geométrico.
menos el phi de la barra en el lado, esta barra de acá, en el lado más largo, menos el phi en dirección paralela a la vía de equilibrio. Phi en el lado A dividido entre 2, ¿ya? La altura útil la tengo que encontrar hasta donde está la última armadura, o la primera armadura, digamos. Así que me da una altura útil de 202 centímetros. ¿Ya? Entonces el A' va a ser igual a los 40 centímetros más los 102 centímetros dividido entre 2, que me da 91 centímetros. Y el B' va a ser igual a los 40 centímetros del ancho de la columna más 102 centímetros. Este de aquí es el B'. B sub 0 más D medio me va a dar D. Y son 142 centímetros. Entonces la N última va a ser igual, ¿ya? La N última va a ser igual a la tensión última por, aquí como lo tenemos acá, ¿no? Es la tensión última que me salió 1.763 kilopascales por centímetro cuadrado por el lado A, que es los 210, por el lado B, que es los 465, menos el A', que son los 91, por el B', que son los 142. Y me da 149.375.5 kilopascales. Entonces, el área crítica va a ser igual al perímetro crítico por el D sub 3. El perímetro crítico es igual a 2 veces el A', este de acá, 1, 2, más el B', todo esto de acá. Así que eso me da igual a 324 centímetros. Y para encontrar el D sub 3, de la misma manera que hemos mencionado anteriormente. En función de este triángulo segmentado, cateto opuesto, el H sub z menos el H sub 0, entre el cateto adyacente, que es el vuelo, menos los 10 centímetros de pestaña que le dejo acá. ¿Ya? Igual al cateto opuesto, el D sub 3, más la mitad de la barra en la dirección en A, más el diámetro de la barra total en la dirección en B, más el recubrimiento geométrico, menos el H sub 0. Y como cateto adyacente yo tengo entonces el vuelo menos D medio. ¿Ya? Porque aquí vemos que está en función de D medio este vuelo acá. Así que el D sub 3 me da 84.1. Ahora, yo necesito también para mi fórmula este coeficiente K, ¿ya? Donde está en función de la altura útil. Entonces K, si la altura útil es igual a 2 veces el ancho de la columna, en la 3. Entonces, yo verifico, pues, ¿no? ¿Cuántas veces el ancho de la columna es mi altura útil? Así que 2 veces el ancho de mi columna, que son de 40 centímetros, me da 80 centímetros. Mi altura útil es de 102 centímetros. Entonces, 3 veces el ancho de mi columna, 3 por 4 da 120. Entonces, mi altura útil está entre estos dos valores. Entonces, yo necesito saber qué valor de K voy a utilizar, pues, ¿no? No es ni 1.65 ni 1.5, es otro valor. ¿Cómo lo encuentro? Interpolando, ¿no ves? Estoy agarrando entonces las distancias Y como si fueran las alturas útiles y las X como si fueran el factor K. Y sub 2 son los 120 centímetros, Y sub 1 son los 80 centímetros, dividido entre K sub 2, ponerle aquí, K de 1.5 menos el K sub 1 de 1.65. Y esto va a ser igual a Y, que es la altura útil de 102 centímetros, que sería mi ejemplo, menos el Y sub 1, que son los 80 centímetros. X, que no conozco, que es K, y menos K sub 1, que viene a ser los 1.65. De aquí entonces despejo K, y me sale todo esto. Entonces mi factor K va a ser igual a 1.568. ¿Ya? Después necesito aquí la excentricidad. ¿Ya? La excentricidad va a ser igual al momento último entre la normal última, menos el E sub 0. Entonces,
el E sub 0 va a ser igual a esta fórmula de acá. Eso lo dice aquí el libro, el E sub 0. ¿Ya? Entonces, es igual a la altura útil dividido entre 4, 102 entre 4, por 1 más 2 veces el A' de 91 por el B' de 142, lo que había encontrado aquí anteriormente. Ya, aquí, dividido entre el área crítico, que yo lo acababa de encontrar por acá, 27.248. Todo eso me da un A sub 0 de 49.7 centímetros. Ahora, ¿cuál es momento último y cuál es normal último? La normal última y el momento último son esas cargas que llegan a mi columna antes de llegar a mi zapata, ¿ya? En este ejercicio de acá, yo tengo que le llega a mi zapata solamente cargas normales, no le llegan momentos. Entonces, las cargas normales, la de normal última es la que yo calculé acá, esta de aquí. Pero el momento último no lo tengo, porque a mi columna no le está llegando esfuerzos de momento, solo está llegándole esfuerzos normales. ¿Ya? Entonces aquí el momento último es igual a 0. Y la normal última, la que encontré anteriormente, todo esto se hace 0 menos el E sub 0 de 49.7 me da negativo 49.7. ¿Ya? Entonces mi fórmula reemplazo y lo divido entre el A', que es 91, ¿no ves? Entonces, este menos negativo está entre dos barritas, que quiere decir absoluto, se vuelve positivo. Así que toda esta operación me va a dar una tensión, ¿no ves? Esto se vuelve positivo, se elimina con los centímetros, esto me da dimensional, y me queda kilopondios por centímetro cuadrado. Eso es 10.177 kilopondios por centímetro cuadrado. Así que esto tiene que ser menor o igual a esta formulita acá, 0.75 por 1.06 por la raíz cuadrada de 210. ¿Ya? Debido a este 1.06, el resultado me tiene que dar en kilopondios por centímetro cuadrado. ¿Ya? Así que me da 11 mayor a 10, entonces cumple la comprobación al punzonamiento. ¿Ya? La comprobación al cortante no tenemos, porque aquí en el libro nos indica que con la viga de equilibrio. Si mi viga de equilibrio se encuentra al mismo nivel que la zapata, entonces dice, si la altura de la zapata es igual o mayor a la altura de la viga, entonces dice acá que los estribos se colocan en base al esfuerzo cortante B2, los cuales se disponen en toda la longitud de la viga. ¿Ya? Esto quiere decir que los esfuerzos del cortante B1, ¿ya? Los esfuerzos del cortante de la zapata, ¿ya? Dice que esos esfuerzos cortantes, la misma zapata lo toma como punzonamiento, dice. ¿Ya? Solamente verificamos el punzonamiento, entonces cuando la zapata es igual o mayor a la altura de la viga. ¿Ya? Y porque el esfuerzo de corte lo va a tomar, dice, la viga de equilibrio. Por eso no hacemos comprobación al cortante. Porque si le colocamos, aquí dice, si la altura de la viga es superior a la altura de la zapata, tal como se muestra en la figura, el esfuerzo cortante B1 lo toma la viga, ¿no ves? Bueno, entonces es lo que les digo, ¿no? Si la viga es más alta que la zapata, el esfuerzo de corte lo toma la viga. Si la zapata es más alta que la viga, entonces el esfuerzo de corte se lo asume como punzonamiento. Y eso es lo que hacemos acá también. Como hemos indicado en la solución 1, cuando la zapata tiene una altura igual al de la viga, el esfuerzo de cortante B1 lo toma la zapata excéntrica como punzonamiento, dice. ¿Ya? Por ello es que se hace esta verificación. Y por último, aquí tenemos la comprobación a la adherencia de la zapata número 1, donde nos vamos a ir a la, vamos a irnos donde trabaja pues la armadura, ¿no ves? Donde está trabajando, porque en otro sentido no está trabajando mucho, porque generalmente esos esfuerzos los toma la viga. Entonces, yo analizo en este otro sentido, donde el L'
es igual al vuelo en B menos el recubrimiento geométrico. 212.5 menos 5 centímetros me da 207.5 centímetros. Entonces el LB es igual al FY, a la misma fórmula que hemos visto anteriormente, solo que para hormigones normales me queda reducida de esta manera la fórmula, que está en función del diámetro y del CD, donde el CD tiene que ser menor o igual a estas dos condiciones: el recubrimiento geométrico más el diámetro de una barra entre 2, que en este caso agarramos nosotros en esta dirección de en B, un phi de 20 cada 24 centímetros, entonces 2 centímetros entre 2, me da 6 centímetros. O la separación entre 2, la separación es 24 centímetros, me da 12 centímetros. Entonces yo agarro este de 6 centímetros. Pero yo también tengo otra condición, donde el CD sobre DB tiene que ser menor o igual a 2.5. 6 centímetros entre el diámetro de la barra de un phi de 20, que es 2 centímetros, me da una relación de 3, el cual no es menor que 2.5. Entonces, la relación del CD sobre DB agarró directamente 2.5. Entonces, L sub B es 5.000 kilopondios por centímetro cuadrado, dividido entre 3.5 por la raíz cuadrada de 210 kilopondios por centímetro cuadrado por los 2 centímetros entre los 2.5. Así que eso me da 78.9 centímetros. Así que el L' de 207 es mucho mayor que el LB de 78. Por lo tanto, cumple y no va a necesitar patillas. No va a necesitar ese doblez a 90 grados, las barras. ¿Listo? Eso sería entonces lo que faltaba adicionar. Obviamente aquí yo lo voy a corregir lo del inicio. Esto es del esfuerzo cortante. Aquí es 65 en vez de 97. Pero de todas maneras va a cumplir. Ya, eso lo voy a corregir también y se los voy a mandar. Eso es lo que faltaba ver entonces en este ejercicio anterior. El otro ejercicio que tenía aquí preparado era este de acá, ¿ya? Donde tengo yo que analizar una zapata combinada con dos medianeras. Bueno, tres, aquí hay una medianera más. Así que, no sé si el ingeniero ya les ha dicho algo de su examen, cuándo va a ser, para ir viendo. El 5 el segundo parcial y el 2 el final. 5 y 12. Ya 5 y 12. Ya entonces el 29 sería el parcial de ayudantía y ya el 22 vamos a ver lo que es el cargado, por si vayan a necesitar ustedes. ¿Ya? Eso van a ir tomándolo en cuenta. Vamos a explicar entonces este ejercicio más que tengo acá. Para las columnas mostradas, tengo acá dos columnas sobre dos medianeras. Están separados 7 metros. También tengo una tercera medianera que está en la parte de arriba, a una distancia del eje de mis columnas de 1.1 metros. Los datos que tengo, la columna 1 y la columna 2 son de 40 por 50. La normal 1 y la normal 2 son iguales, de 60 toneladas. Ahora, si en caso estas normales son diferentes, si las normales son diferentes, como así fue mi parcial, me acuerdo que las normales eran diferentes y yo tenía acá dos medianeras. En ese caso de ahí, y me pedía sí o sí con zapata combinada, en ese caso de ahí, entonces se van a dar cuenta ustedes que van a tener una carga trapezoidal, ¿ya? Ese ejercicio está en el libro que les mandé del auxiliar Armando. No sé si lo tengo acá. No lo tengo aquí yo. Pero él lo tenía resuelto ese ejercicio, ahí en el libro que les mandé. Ahí lo pueden analizar qué pasa cuando las dos cargas son diferentes. Si da el tiempo yo se los voy a mostrar igual, pero creo que es el mismo ejercicio. De todas maneras lo analizan ustedes y después lo vamos a conversar, ¿ya? Pero en este caso de aquí, las dos cargas son iguales, ¿ya? Si las dos cargas son iguales, quiere decir que la resultante se va a encontrar a la mitad, directamente, ¿ya? No va a estar desfasada, ya lo vamos a analizar ahorita. El F'C es de 210 y el Fy es de 5000.
La tensión admisible es de 0.96 y la kilopondis por centímetro cuadrado, y sería 9.6 toneladas por metro cuadrado. La solución, como no tengo yo cuánto es carga viva y cuánto es carga muerta, considero 60% la carga muerta y 40% la carga viva. Entonces el factor gamma va a ser igual a 1.36. ¿Ya? Aquí tenemos una pequeña nota, ¿no? Que dice, en caso de realizar zapata con viga de equilibrio, se tendrán dos medianeras, dice, ¿no? Dichas zapatas medianeras tienen dimensiones considerables. Quiere decir que son grandes, van a tener 4 metros, digamos, ponerle, o 3 metros, ¿ya? Entonces, si esos 3 metros van a ir del eje, 1.5 a un lado y 1.5 al otro, ¿no? Suponiendo que esos 1.5 van a ser mayor que los 1.1 que hay acá. Entonces, dice que por lo cual es muy probable que exceda los límites del terreno, o sea, la tercera línea medianera que hay aquí arriba. Entonces, la solución más factible es realizar una zapata combinada. ¿Ya? Entonces, el paso número 1 sería las dimensiones en planta de mi zapata combinada. Y lo primero que tengo que hacer es encontrar la resultante, que va a ser la sumatoria de ambas fuerzas. N1 más N2 me da 120 toneladas. Tengo que encontrar entonces dónde va a estar ubicado la resultante. Como yo sé que las dos cargas son iguales, yo ya sé de entrada que la resultante se va a encontrar a la mitad. ¿Ya? Tengo 7 metros acá. Entonces, la distancia X lo encuentro haciendo una sumatoria de aumentos en este punto sub 0, a un lado sobre la medianera. Y me da que es 3.5, pues, ¿no? Lo que ya había mencionado anteriormente, que se va a encontrar a la mitad. Entonces, las dimensiones de la zapata, según para que mis tensiones sean uniformes, tienen que ser LT igual a 2 veces X. O sea, tengo que agarrar los 7 metros, ¿ya? Agarro los 7 metros, que son los 700 centímetros, y tengo que verificar, pues, ¿no? Que estos 7 metros no excedan 7 metros, va a ser igual a la distancia que tengo de medianera a medianera. ¿Ya? Entonces encuentro la otra distancia, que es la distancia B. La tensión admisible va a ser igual a 1.08 de la resultante de 120 toneladas, dividido entre LT por B. B no conozco, LT sí conozco. Entonces B va a ser igual a 1.93 metros. Y yo lo redondeo a mayor múltiplo de 5, que sería 195 centímetros. Verifico que estos 195 no se salgan de la línea medianera. ¿Ya? Entonces, B medios, para considerar aquí desde el eje de la columna hasta la medianera, B medios es igual a 0.975, el cual es menor que los 1.1 metros. Entonces, no sale de la línea medianera. Hemos buscado una solución adecuada. Para las dimensiones de la zapata, voy a hacer primero un corte, ¿no ves? Hago el corte en este sentido, en el lado B por B', y tengo acá el ancho de los 50 centímetros y el ancho B de los 195 centímetros. El vuelo va a ser igual a B menos B sub 0 entre 2, 72.5 centímetros me sale. Para hacer las dimensiones en corte, la zapata rígida, el H sub Z tiene que ser mayor o igual al vuelo dividido entre 2, que eso me da 36.25 centímetros. Así que adopto un H sub Z igual a 40 centímetros, mayor múltiplo de 5. Para el H sub 0 tiene que ser mayor o igual a estas dos condiciones, 20 centímetros o el H sub Z entre 3, que me da 13.33 centímetros. Entonces yo adopto un H sub 0 de 20 centímetros, porque ese es el mayor. ¿Ya? Para las dimensiones de la viga, tenemos que agarrar el ancho, ¿ya?, de mi viga que sea igual al ancho de la columna, que en este caso es de 50 centímetros. El que sea mayor de mis dos columnas, ¿no? En este caso las dos columnas son iguales, 40 por 50. ¿Ya? Y aquí igual las tengo las 40 por 50. Así que ahí está dimensionado
el BW. Y la altura de la viga tiene que ser mayor o igual al H sub Z. Entonces, el H sub Z va a ser igual a 20 o a 30 centímetros. La altura de la viga entonces va a ser el H sub Z de 40 centímetros más 20 o 30 centímetros, dice, ¿no? En este caso, como el H sub Z es relativamente pequeño, yo voy a adoptar 30 centímetros. Entonces, 40 más 30 me da 70 centímetros para mi viga. Aquí para el diseño de la viga, ahora yo voy a tener acá dos apoyos y una carga distribuida de la tensión del suelo. ¿Ya? Entonces aquí me va a dar de manera lineal los esfuerzos. Y como son iguales las dos fuerzas, la resultante se encuentra a la mitad, el cortante a la mitad seguro va a ser 0, ellos se van a encontrar el momento máximo. Si estas dos cargas son diferentes, entonces si esta fuera mayor, yo puede ser que tenga aquí otro tipo de diagrama, donde aquí el momento se encuentre desfasado y no se encuentra a la mitad del momento máximo, sino desfasado. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver más adelante, en otro ejercicio. ¿Ya? Pero en este caso se encuentra a la mitad. Así que la tensión del suelo distribuido va a ser la resultante, que son los 120 toneladas, dividido entre LT, que son 7 metros. Eso me da 17.143 toneladas por metro. Entonces, yo hago un corte. Este es mi tramo 1, este pedacito, y el tramo 2 ya viene a ser este de acá. El tramo 2 va a variar entre 20 y 6.8 metros. ¿Ya? Ese va a ser X. Para hacer yo mi ecuación, entonces, hago un corte por aquí. Tengo acá la fuerza N1, N sub 1, por la distancia X. Pero esa distancia X hay que restarle estos 20 centímetros de acá. Más la carga distribuida, Q por X, que no conozco cuánto va a valer. Ese va a tener mi resultante. Y como es rectangular, su brazo de palanca va a ser igual a X medio. ¿No ven? Así que así queda mi fórmula. Ya nada más me queda reemplazar los datos. N sub 1, que son 60. K, que es 17.143. Así que esta viene a ser entonces mi ecuación. Cuando reemplazo 0.2 en esta ecuación, me da 0.34. Positivo los esfuerzos momento. Cuando reemplazo en 6.8, me da igual 0.34. ¿Ya? Porque es simétrico. Ahora, yo necesito saber dónde se encuentra ubicado el cortante igual a 0. ¿No ve? De la ecuación de momento lo derivo. Esta ecuación de momento derivamos. Queda la ecuación de cortante. Y de ahí despejo X, igualándolo a 0. Como habíamos dicho anteriormente, como ambas cargas son iguales, entonces X va a ser igual a 3.5. Se encuentra a la mitad. El cortante igual a 0 y ahí se encuentra el momento máximo. Entonces el momento máximo es cuando M es igual a 3.5. Al reemplazar M igual a 3.5 en esta formulita de acá, el momento es igual a 93 toneladas por metro. ¿Ya? Y verifico yo también los cortantes en ambos extremos. En un extremo me sale 56.57 y en el otro me sale lo mismo. Analizo los cortantes críticos. El D sub B va a ser igual a la altura de la viga menos el recubrimiento mecánico de la viga, que son 7 centímetros los que solemos adoptar. Así que el D sub B me sale 63 centímetros. Y la distancia de corte crítico es el B sub 0 dividido entre 2, ¿ya? El ancho de mi columna, más el D sub B. Entonces, me sale el cortante crítico de 83 centímetros. Y el cortante crítico a esa distancia, D sub C, está acá, D sub C, me da, al reemplazar en la ecuación de corte, 42.34 toneladas. ¿Ya? Esos dos son los esfuerzos que tengo entonces. Con eso ya puedo hacer el diseño tanto a corte como a flexión. Para el diseño a corte, ya necesito la resistencia del hormigón a través de esta fórmula, ¿no ven? Phi por el B del hormigón, la resistencia de corte del hormigón, va a ser igual a esta formulita acá.
Phi 0.75 para el corte, por 0.53, por el F'C que es 210, por el BW que es 50 y por el D sub B que es 63. Eso me da 18.145 toneladas. Hago la verificación para los estribos, mayor el cortante último de 42.34 por los 1.36 que es el gamma que calculé al inicio y me da 57.58 toneladas. Y esto lo comparo con un medio de la resistencia del hormigón de 18.145 toneladas. Me sale aquí que va a necesitar estribo. Como necesita estribo, hago la verificación a la rotura por compresión oblicua, donde necesito el BS máximo, que está en función del B último, 57.58, menos la resistencia del hormigón dividido entre Phi, 0.75. Y el BS máximo me sale 52.58 toneladas. Así que este BS máximo tiene que ser menor o igual a 2.12 de la raíz cuadrada de F'C por el BW por el D sub B, que todo eso me sale 96.77 toneladas. Entonces, no hay rotura por compresión oblicua. Como no hay rotura, seguimos calculando. Encontramos cuánto es la separación máxima para la armadura mínima, porque habíamos dicho que generalmente con la armadura mínima suele ser suficiente. Así que el área de corte que voy a colocar con mi armadura mínima va a ser un Phi de 6 centímetros, un estribo Phi de 6. El área de corte va a ser igual a 2. El área de un Phi de 6, 0.28, me da 0.56 el área mínima. La separación máxima para esta armadura está en función de estas formulitas acá, donde lo que hace variar va a ser el BW que voy a adoptar según la columna. Para esta primera condición me da 19.32 centímetros. Para esta segunda condición me da 16 centímetros. Por lo tanto, voy a necesitar un estribo Phi de 6 cada 16 centímetros. Voy a ver cuánto es lo que me resiste el hormigón para esta armadura. ¿Ya? Va a ser la resistencia del hormigón, 18 toneladas, más la resistencia del cortante de la armadura mínima. ¿Ya? Del acero. 0.75 por, ¿cuánto es el BS mínimo? El BS mínimo es igual a esta fórmula. El área de corte mínimo de 0.56 centímetros al cuadrado, por el FY de 5.000 kilopondios por centímetro cuadrado, por el D sub B de 63 centímetros, dividido entre la separación de 16 centímetros, me da un BS mínimo de 11 toneladas. Entonces, el B último asterisco, donde voy a colocar solamente armadura mínima, va a ser aquellas distancias donde el cortante último sea menor a 26 toneladas. Ya para hacer el cálculo detallado del estribo, es 1.36 por 42.34 toneladas. El cortante último da 57.58 toneladas. Y esto tiene que ser mayor al cortante último asterisco, de 26.42 toneladas. Como eso se cumple, entonces tenemos que calcular un estribo especial. Y ese estribo especial está en función del BS, que es igual al cortante último menos la resistencia del hormigón dividido entre Phi, que me da 52.58 toneladas. Así que tengo que ver también cuánto va a ser la separación máxima, que eso va a estar en función de esta formulita acá. Si el BS es mayor que 1.06, entonces 1.06 por la raíz cuadrada de F'C por el BW por el D sub B, entonces la separación máxima va a ser una de estas dos, ¿ya? Como aquí el BS sí es mayor, de 52.58, mayor que las 48.39 que me da esta fórmula, entonces la separación máxima es 30 centímetros o el D sub B entre 4, que aquí me da 15.75 centímetros, ¿ya? Pero si el BS es menor a esa formulita de aquí, entonces la separación máxima es 60 centímetros o el D sub B dividido entre 2, el que resulte menor. Así que primero pruebo para un estribo Phi de 6, ya con esta formulita acá de la separación. El área de corte, dos patas Phi de 6 es 0.79 el Phi de 10, el área de corte es 1.58, el BS es 52.580, entonces me dice que necesita una separación de 9.47 centímetros.
Mientras que para un estribo doble Fi de 8, que son 2 centímetros cuadrados, me da que la separación debería ser de 11.98 centímetros, ¿ya? En este caso, como está muy cerca de los 12 centímetros, yo lo estoy redondeando ahí, un estribo doble Fi de 8 cada 12 centímetros. Otros podrían colocarle cada 11 por si acaso, ¿ya? Y con eso acabaría el diseño de corte. De ahí ya hacemos el diseño a flexión, donde ya sabemos nosotros que primero necesitamos calcular la armadura mínima. 0.8 de la raíz cuadrada de F'C sobre Fy por el BW por el D sub B me da 7.3 centímetros cuadrados. Mientras que por retracción y temperatura, 14 sobre Fy por el BW de 50 centímetros por el D sub B de 63 centímetros me da 8.82 centímetros cuadrados. Y esa va a ser mi armadura mínima. ¿Ya? Así que para el momento último, negativo, del tramo, porque yo ya no tengo aquí voladizo, sino tengo un tramo nomás, es 1.36 por los 93 toneladas, que me da 126.48. ¿Ya? Esos 126.8 por 10 a la 5 kilopondios por centímetro me están comprimiendo la parte de abajo, ¿ya? Porque es momento negativo. Así que cuando es momento negativo ya sabemos nosotros que ocupamos 3 veces el BW. El BW, que es el ancho de la viga de 50 centímetros. Así que el momento último es 126.8 por 10 a la 5 kilopondios por centímetro, dividido entre Φ, que es 0,9 para flexión, el F'C, que es 2,10, y 3 veces el BW, que son los 50 centímetros, por el D sub B al cuadrado, que son los 63 centímetros. Eso me da un momento reducido de 0.1124, y esto es menor que el momento reducido límite. Entonces la cuantía va a ser igual a 0.85 por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento reducido sobre 0.85. Así que aquí la cuantía me da 0.1210. Eso ya lo reemplazo en el área, en la fórmula del área, que es la cuantía por el área comprimida, que es 3 veces el BW por el D sub B, por el F'C sobre el Fy. Y eso me da 48 centímetros cuadrados, el cual es mucho mayor que el área mínima. ¿Ya? Y eso lo guardamos, esa área de la armadura calculada, y vamos a encontrar cuánto es la armadura de percha. 2 Fi de 8 o el 30% de la armadura mínima, que da 2.65. Entonces yo adopto como armadura de percha 3 Fi de 12, ya que me da 3.39 centímetros cuadrados. Para la armadura de piel, porque la altura de mi viga es mayor a los 60 centímetros, utilizo esta formulita. 0.5 entre 1000 por el BW por la altura de la viga. Y eso me da 1.75. Así que yo adopto 3 Fi de 10, que me da 2.36 centímetros cuadrados. Y también con esos 3 Fi de 10 ya estoy cumpliendo la separación máxima de 20 centímetros, ¿no? Porque más o menos yo tengo 70 menos 5 arriba menos 5 abajo, el recubrimiento, ya tengo menos 10. Y esa distancia lo tengo que dividir entre... si van a ir mis 3 fierros aquí, esta es mi viga, ya suponiendo que esta es mi viga, aquí va una armadura y aquí va otra, y aquí voy a colocar 1, 2, 3, voy a tener acá 1, 2, 3, 4 espacios, ¿ya? Si tengo aquí esos 4 espacios, ya serían 60 dividido entre 4 espacios, que me da 15, ¿no? Entonces, más o menos yo tengo que ya me va a cumplir tranquilamente la separación máxima de 20 centímetros para la armadura de piel. Así que el detalle de la viga quedaría de esta manera, ¿no? Donde estoy haciendo aquí un decalado en el que tengo una escala horizontal y una escala vertical, ¿ya? Donde el decalado va a estar en función del momento. El momento máximo de 126.48 toneladas, que me da que necesito 48 centímetros cuadrados de armadura.
El 30% de esta armadura va a ir de extremo a extremo, sin decalar, que da 14.41 centímetros cuadrados. Entonces aquí adopto 3 phi de 25, que me va a dar 14.73. Entonces para el restante de las armaduras voy a adoptar 7 phi de 25, ¿ya? Que son 34.37 centímetros cuadrados. Al final voy a ocupar 10 phi de 25 para toda la armadura, que me da 49.1 centímetros cuadrados. Entonces cada phi de 25 ya me va a resistir un cierto momento, que va a ser igual a un phi de 25 entre la armadura total por el momento máximo de 126.48. Y eso me da 12.65 toneladas metros que me resiste cada fierro de 25. Eso coloco en mi escala vertical, según mi escala horizontal igual. Pongámosle que aquí sea cada medio centímetro o cada centímetro puede ser 4 fierros, pues, ¿no? Depende de ustedes ya, en la vertical. Y eso ya lo hacen gráficamente, el diagrama de momento, y van trazando líneas horizontales primero al 30% de la armadura, que son los 3 phi de 25. 1, 2, 3. Acá tengo un 3 phi de 25. Lanzo mi horizontal. Y donde están esos puntos, lanzo una segmentada hacia arriba. De aquí hasta la otra línea segmentada va a ir mi decalado. Y siempre voy a tener que darle una pequeña distancia de donde está ese punto segmentado a donde no necesite yo armadura, por seguridad. Igual a la altura útil, generalmente se le suele dar. Si yo quiero hacer más profundo mi decalado, le estoy haciendo otro acá, miren. Estoy colocando 1, 2, 3, 4 phi de 25 y los últimos 3 phi de 25 van a ir más cortos. Donde interceptan al diagrama estos dos puntos, lanzo mi segmentada hacia arriba, ¿ya? Y le doy una pequeña distancia de seguridad igual a la altura útil, y ese va a ser la distancia de mi barra que voy a necesitar. Entonces, una primera camada, bueno, no necesariamente una primera camada, ¿no? Sino que el largo del fierro va a ser de 3 phi de 25 de extremo a extremo. Los 4 phi de 25 van a ser un poco más cortos, y los 3 phi de 25 van a ser un poco más cortos todavía, ¿ya? Y para el diagrama de corte hago lo mismo, donde hago a escala los esfuerzos de corte y donde intercepten el cortante último asterisco, que es los 26 toneladas creo que resistía, ahí lanzo una horizontal y todo lo que no esté segmentado, que viene a ser desde este punto hasta este punto, voy a necesitar aquí la armadura mínima, un phi de 6 cada 16 centímetros. Y aquí donde está sombreado, donde el cortante es mayor, ya tengo que colocar los estribos especiales, que son los 2 phi de 8 cada 12 centímetros. Y aquí también. Donde está aquí segmentado horizontalmente son las armaduras de piel, que son 3 phi de 10 cada cara. Y la armadura de percha va abajo, pues, ¿no? Que son los 3 phi de 12. Con eso ya tengo detallado entonces la armadura de la viga de equilibrio. Y ya solamente me quedaría el diseño de la zapata, donde sabemos nosotros que tenemos que hacer el diseño de la armadura transversal y el diseño de la armadura longitudinal. Para el diseño de la zapata, también voy a aprovechar y voy a hacer una comprobación al corte. Para el diseño de la zapata, yo necesito acá el vuelo, que ya lo tenía de dato, de 72.5 centímetros. El ancho B de mi zapata es 195 centímetros. La tensión del suelo, el Q sub B, que es la tensión por 1 metro. ¿No ves? Que eso va a ser igual a la resultante entre LT por B. El L sub B viene a ser el vuelo, que es 72.5 centímetros, más el 15% del ancho de mi viga, que es el ancho de mi columna, que son los 50 centímetros. Y eso me da L sub B de 80 centímetros. Entonces, también necesito la carga. El Q sub B, que son los 120 toneladas, dividido entre los 7 metros por los 1.95 metros. Y eso me da, multiplicado todo esto por 1 metro, me da 8.79 toneladas por metro. Encuentro el momento. El momento es igual a Q sub B por L sub B elevado al cuadrado dividido entre 2. 2.81 toneladas metro. Aprovecho y encuentro cuánto es el cortante de diseño.
para la verificación. Lo hago, como va a ir de manera lineal, va a ser un triángulo, pues, ¿no? Este triángulo, entonces, como va bajando de manera lineal, yo tengo que el Q sub B por esta distancia me va a dar igual al corte, en donde yo lo requiero, el cortante de sub 2. Esta distancia es igual al vuelo menos el D sub B, que es igual a la altura útil. ¿Ya? Eso lo voy a tener ahí guardado, porque necesito todavía el D sub B. El D sub B va a ser igual al H sub Z, que es la altura de mi viga, de mi zapata, menos el recubrimiento geométrico, que son 5 centímetros, menos el fierro, que estoy suponiendo que va a ser un Fi 16 dividido entre 2. El D sub B me da 34.2 centímetros. Así que aquí de la sección transversal yo estoy agarrando el ancho de 1 metro. Así que la fórmula me dice que para la armadura mínima es 0.0018 por 4200 dividido entre FY por la sección resistente, pues es esta, ¿no ve? Este viene a ser mi A sub 0 prácticamente. Los 100 centímetros por la altura del H sub Z, que son los 40 centímetros, me da un área mínima de 6.05 centímetros cuadrados. Hago el cálculo de la armadura por el método simplificado, donde mayoro con 1.36 el momento último en el lado B, que calculé aquí anteriormente, 2.81. Y me da 3.82 por 10 a la 5 kilopontios por centímetro. Eso lo divido entre Fi, que para flexión es 0.9, por el F'C, que es 2.10, por los 100 centímetros, por la altura útil sub B, de 34.2 centímetros elevado al cuadrado. Y eso me da 0.0173, el cual es menor, mucho menor que la armadura, perdón, que el momento reducido límite. Y para la cuantía va a ser igual a 0.85 por 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento reducido, dividido entre 0.85. Y eso me va a dar 0.0175. Así que encuentro la armadura, que va a ser igual a la cuantía de 0.0175 por los 100 centímetros, por la altura útil de 34.5 centímetros, por el F'C, que es 210, dividido entre el Fy, que es 5000, me da 2.51 centímetros cuadrados, el cual es menor que la armadura mínima, así que adopto directamente la armadura mínima como la armadura de 6.05 centímetros cuadrados. Y con eso encuentro cuánto va a ser el espaciamiento, que es máximo de 25 centímetros. Pruebo para un Fi de 12. El espaciamiento es igual a 100 centímetros por el área del fierro de 12, que es 1.13, entre el área total que calculé de 6.05. Y me da cada 18.68 centímetros. Hago lo mismo para un Fi 16 y veo que se pasa. Entonces adopto la armadura en transversal de mi zapata combinada, un Fi de 12 cada 18 centímetros. Aprovecho y hago la verificación del corte, ¿no? Para la verificación del corte habíamos dicho que necesitábamos el D sub 2, así que tenemos que saber cuánto va a ser el D sub 2. El D sub 2 lo encontramos igual con una relación de triángulo, ¿ya? Cateto opuesto tengo acá el H sub Z menos el H sub 0, aquí donde está la línea segmentada, dividido entre el vuelo, porque de aquí para allá viene mi columna, de aquí para acá viene mi columna y este es mi vuelo. Y esto va a ser igual al D sub 2 más la mitad de este fierro que habíamos calculado recientemente, más el recubrimiento geométrico, menos el H sub 0. ¿Ya? Y así encuentro esta distancia acá, que va a ser mi cateto opuesto, dividido entre el cateto adyacente, que va a ser el vuelo menos el D sub B. Así que el D sub 2 va a ser igual, de aquí despejo el D sub 2 y reemplazo, pues, ¿no? Este fierro es el Fi de 12 que acabo de encontrar, y tengo que el D sub 2 me sale 24.96 centímetros. Así que el B sub 2 va a ser igual al Q sub B de 8.79 toneladas metro por el vuelo, que es 0.725 metros, menos el D sub B, ¿ya? El D sub B que había adoptado arriba de 34.2 centímetros, ¿no ves? Este de acá, 34.2. ¿Dónde está aquí?
y me da un cortante sub 2 de 3.39 toneladas. Así que con eso hago mi verificación aquí. El cortante 2 último tiene que ser menor o igual a phi, que es 0.53 por el F'C por los 100 centímetros por el D sub 2. ¿Ya? Entonces este phi, este cortante sub 2 último va a ser igual al factor gamma por el B sub 2, 1.36 por 3.37 toneladas. Tiene que ser menor o igual a 0.75 el phi para el corte por 0.53 por el F'C, que es 210, por los 100 centímetros, por el D sub 2, que es 24.96 centímetros, me da 14.377 kilopondios. Mientras que el cortante último me da 4.58 toneladas. Es menor a los 14 toneladas, así que cumple tranquilamente el cortante. Y por último, para la armadura en la dirección de LT, longitudinal, a mi zapata combinada, yo necesito este A sub 0. Y este A sub 0 va a ser igual a el vuelo. Tengo aquí el vuelo, que va a ser un trapecio, pues en sí, ¿no ves? Va a ser entonces como un trapecio. A ver. Aquí está. Aquí está. El A sub 0. No es este. El A sub 0 debería ser este triángulo. H sub z más H sub 0. Ah, ya. Ahora sí, ya me di cuenta. Estoy agarrando un trapecio con este lado, que es el H sub z, y este otro lado, que es el H sub 0, para encontrar este A sub 0. Sería entonces, el trapecio viene a ser este acá, el H sub z más el H sub 0, dividido entre 2, por la distancia que lo separa, que va a ser el vuelo. Así encuentro el A sub 0. ¿Ya? Entonces me da 2.175 centímetros cuadrados. Entonces A sub L va a ser mayor o igual a la armadura mínima de 0.018 por 4.200 dividido entre 5.000 por el A sub 0 de 2.175, me da un A sub L de 3.29 centímetros cuadrados. Para la distribución y separación de armadura ya sabemos que es máximo 25 centímetros. Así que pruebo con un phi de 12, el número de barras es 3.29 entre 1.13, me da 2.91, lo redondeo a 3 barras. Verifico la separación, el vuelo menos 2 veces el recubrimiento geométrico de 5 centímetros, menos el phi de 1.2 centímetros, dividido entre el número de barras que son 3 menos 1. Me da 30.65 centímetros. Se pasa de los 25 centímetros, pruebo con un phi de 10 y me da 15.37 centímetros. Entonces, adopto una armadura longitudinal, un phi de 10 cada 15 centímetros. ¿Listo? Entonces, el detalle de armado en planta de mi zapata quedaría de esta manera. LT 700 centímetros, B de 195 centímetros, una armadura transversal que es un phi de 12 cada 18 centímetros y una armadura longitudinal que es un phi de 10 cada 15 centímetros. En cada lado, ¿no? Este lado acá el mismo y el mismo acá. Con eso entonces acabaríamos los ejercicios que teníamos previstos para la clase de hoy día. ¿Alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta? Con eso terminaríamos la clase de hoy día. Ya, entonces si no hay pregunta, os mando los dos ejercicios, ¿ok? Ok, compañero. Listo, hasta luego.